pensando de la misma manera que cuando lo creamos. Perdón. Podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. ¿Qué creen de la frase? Podemos resolver. Profe, sería que debemos buscar alternativas o metodologías para tratar de resolver el problema o también ponernos en el lugar opuesto en el que se encuentra el problema. Pudiera ser esa interpretación. Recuerden que ya les dije que una frase o cualquier cosa que se diga puede tener varias interpretaciones, ¿ya? Y no quiere decir que esté incorrecta la que me dice, está bien. Esa es la forma de interpretar. Otra interpretación. Otra persona. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, disculpe, compañeros, buenas noches. Esto yo lo interpreto en la manera de que cada una de las personas en el ámbito deportivo, los deportistas, equipos, son un mundo diferente, con cualidades, ventajas, desventajas, atributos físicos, deportivos, fisiológicos. Entonces, siempre se tiene que investigar al deportista o al equipo desde sus bases de formación, tal vez la parte psicológica. Entonces, no podemos pensar de la misma manera sabiendo de que cada persona es un mundo diferente, con diferentes bases para poder trabajar en cada uno, deportivamente o como equipo. Eso, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que quiera opinar antes de seguir avanzando? Sí, magíster, o sea, lo que yo entiendo y puedo interpretar es que, o sea, en el momento de un evento deportivo cometí un error, ¿no? Entonces, la próxima vez, para no cometer el mismo error o la misma equivocación, por supuesto que tengo que cambiar de mentalidad. Incluso puede ser hasta de estrategia, ¿no? Porque en el deporte de alto rendimiento se define muchísimo los resultados cuando el nivel es tan competitivo, tan parejo. El deportista que mejor usa una estrategia, ese es el ganador. ¿Ya? Sí, profe, también quería acotar algo al tema, más o menos creo que deberíamos analizar la situación primero y el temperamento en el cual nosotros vamos a poder resolver un problema. Entonces, muchas de las veces nosotros cuando estamos con cabeza caliente, se podría decir, no podemos actuar de la mejor manera. Siempre hay que tomarse un respiro, creo yo, para saber actuar y de la mejor manera resolver ese problema. Gracias, profe. Ya, muy bien. Bueno, ahí básicamente todos los argumentos que han dado hasta ahora, todos son válidos, ¿no? Ninguno se sale de la óptica para el cual consideramos la clase. Pero es importante tener en cuenta de que un problema tiene varias formas de resolución, ¿ya? Y dentro de las formas de resolver el problema, por supuesto, nosotros vamos a tratar la que sea más novedosa y vamos a hablar de novedosa. Si tenemos en cuenta de que la novedosa nos resolveremos el problema con la menor cantidad de recursos posible o en el menor tiempo posible. ¿Ya? Ahora vamos entonces a adentrarnos en el mundo del problema. El problema es una de las partes más importantes de la investigación y va en la introducción, que más adelante la vamos a dar en la clase. El término problema viene, por supuesto, del latín y quiere decir una dificultad práctica. Otro investigador abordó el tema de que un problema bien definido y estructurado es el corazón del proyecto de investigación. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será eso cierto o no es cierto? Para todos, por favor, pueden hablar. Está al lado de un cine. No sé por qué tú dices ¿Por qué creen que un problema bien definido y estructurado es el corazón
de un proyecto de investigación. ¿Qué creen eso? Profe, Profe, Escucho. bueno, ahí en el problema nace el objetivo, el propósito en el que nos sentamos o nos proyectamos. Ese es el corazón del problema, porque sin problema no tuviéramos el objetivo. El objetivo es lo más importante y se enlaza al problema. El objetivo de entrenar un equipo, una persona. Las metas se trazan a partir del problema. Por favor, P20, por favor. Bien. a ver, profe. Esa es una de las ideas del problema. Esa es una de las ideas del problema que va a enmarcar o va a delimitar el objetivo de la investigación. Pero es un poco más allá. Porque Profe, no se escucha, por favor. El Huawei P20 que ponga silencio. Huawei Ya está. Ya. Miren, Por favor, gracias, compañeros. les decía que un problema determina básicamente un proyecto de investigación. Ahora, ¿por qué? Porque el problema tiene que estar tan bien estructurado y tan bien fundamentado que en realidad sea un problema de investigación, porque existen problemas que no se pueden investigar o que no son investigables, al menos para nosotros, porque son un problema más bien estructural. Yo le ponía el ejemplo a muchos estudiantes de deporte, que hay problemas, por ejemplo, si existe un problema que sea físico, o sea, que no hay una instalación deportiva, ese problema no lo podemos resolver nosotros, a no ser de que tengamos los recursos necesarios para realizar una tesis de emprendimiento. Pero el problema que nosotros podemos resolver es un problema metodológico, ¿ya? Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Por tanto, es importante tener en cuenta que un problema bien definido y bien estructurado, que pueda, por supuesto, ser investigable, porque hay problemas que no son investigables, y ya le puse el ejemplo anteriormente, a partir de ahí se define todo lo demás en la investigación. Por tanto, esa es la primera fase de la investigación. ¿Ok? Seguimos avanzando. Ahí, si quieren también, como parte o como complemento de esta conferencia, ustedes pueden buscar, existe una revista indexada, que después cuando veamos la fuente de información van a darse cuenta de lo que son las revistas indexadas. Existe una revista indexada de deporte que se llama EF Deportes. En esa revista indexada, yo tengo un artículo que abordo el problema científico, ¿ya? Y si quieren la pueden buscar también. Se llama EF Deportes la revista. Es una revista argentina. No es ecuatoriana, no es cubana tampoco. ¿Ok? Ahí la pueden buscar si quieren. Y bueno, se retroalimentan del tema que estamos hablando, que es el problema científico. En este caso, este investigador, Murillo Hernández, plantea que el problema es el punto de partida de la investigación y surge cuando se encuentra alguna laguna teórica dentro de un conjunto de elementos poco conocidos. ¿Qué creen de eso? ¿Es solamente una laguna teórica? ¿Surgirá solamente una laguna teórica? ¿Qué creen ustedes? A ver, profe, como manifiesta usted, dice que según Murillo Hernández es quien plantea el problema, es la partida de la investigación. Entonces no creo que pueda ser simplemente una laguna teórica, porque básicamente, como estamos en el concepto anterior, prácticamente el problema es una investigación donde requiere de mucho tiempo, tal vez de mucho espacio y también de muchas herramientas a la cual nosotros podemos utilizar para llegar a una respuesta o a una resolución del problema, creo yo. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro criterio? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo creo que el problema no es solamente dentro de una laguna teórica. Para mí debería, o sea, el problema en sí
tiene un fundamento ya muy integral. El problema se da a partir de varias variables, valga la redundancia, dentro de la persona o el grupo al que uno esté analizando o tratando de realizar un trabajo con ellos. Dentro de lo que es un problema, yo creo que es una necesidad a la investigación, porque caso contrario no habría investigación si no existiría el problema. En sí, ese sería mi análisis. No creo que solamente sea teórico, también debe ser, como es de psicológico, puede ser, como usted dijo en antes, como es de social, económico, puede ser un problema. O sea, entran muchas variables y solventar esa investigación, pues en algunos casos se va a poder solucionar algo, pero en otros casos, como usted lo decía, jamás lo vamos a poder hacer dentro de lo social, de lo económico, familiar, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, miren, no sé si ustedes, bueno, en esta era virtual es muy difícil que alguien no tenga Facebook y hay muchas personas que han visto que muchas veces han puesto dos personas delante de un 6 o un 9 y uno está mirando de un lado y otro de otro y ven números diferentes. Eso es una contradicción que está existiendo en ese momento y por supuesto es un problema que se genera porque no se sabe qué número es, porque personas lo ven de ángulos diferentes. Y eso es una de las cosas que representa un problema, que muchas veces no ha sido visto desde otra óptica, ¿ya? O desde otro punto de vista. Vamos a decir que existe un problema, ¿ya? Un problema con las capacidades físicas en un grupo deportivo en el sur de Quito, ¿ya? Nosotros que estamos en Quito lo podemos ver acá. Y decimos que hay un problema físico, con esas capacidades físicas, por supuesto, en otro grupo de ese mismo deporte, fíjense, en el norte de Quito. ¿Serán iguales esos grupos? ¿Serán iguales esos grupos, las personas que viven en el sur de Quito y los que viven en el norte de Quito? Creo No. que porque dependería de la persona, de cómo asume ese problema y las formas que busca para poder resolverlo. No, profe, no son iguales porque son problemas distintos. Exacto, son problemas distintos, pero ya está escrito, a lo mejor resolvieron ese problema en el sur de Quito. Y en el norte, quizás el entrenador dice, bueno, si ya resolvieron este problema en el sur, en el norte debe ser igual. Y a lo mejor no es el mismo, no es lo mismo porque los niños no son iguales, porque tienen situación social diferente, ¿ya? Exacto. Están criados de una forma diferente. Al ser diferente, entonces, la forma de resolución del problema, por supuesto, tiene que ser diferente, ¿ya? A pesar de que sea el mismo problema. Fíjense, es el mismo problema, pero la solución no es la misma, ¿ya? Es para que ustedes vean que hay veces que no tiene, que puede haber sido escrito ya muchas cosas de ese problema, de esa problemática, pero desde el punto de vista mío no ha sido resuelto, ¿ya? O en mi equipo no ha sido resuelto ese problema, ¿ok? Entonces, profe, dígame. Sí, pero entonces al momento que usted manifiesta, o bueno, lo que aquí el comentario dice que si es que nosotros analizamos de otras aristas, de otros puntos de vista, entonces el problema va a seguir ahí, o sea, el problema sigue ahí. Quizás ya está solucionado para las personas que lo vieron de distinta manera, pero para las que no, el problema sigue ahí. Y ahí, Exacto. ¿cómo podríamos solucionar ese problema? Exacto, es que eso es lo que vamos a solucionar nosotros, dándole cumplimiento a partir de objetivos, ¿ya? Que esa es la próxima clase. Hoy nos vamos a enfocar en el problema, mañana nos enfocamos en los objetivos. Ahora, Profe, pienso que el problema se solucionaría con la investigación. exacto, se va a solucionar con la investigación, pero
siempre se va a solucionar. Vamos a tratar de darle solución al problema, ¿ya? Vamos a tratar siempre de solucionar el problema. ¿Qué pasa? Que la resolución de ese problema quizás traiga consigo otro problema, pero ese no es nuestro objetivo, ni es nuestro problema. Nosotros vamos a resolver un problema y ese es el que vamos a resolver. Si se nos crea después otro, ya será otro problema y otra resolución del problema, por supuesto, con otra investigación, ¿ok? Pero nosotros vamos a darle solución a un problema, que es nuestra investigación. No puede haber varios problemas en uno, un solo problema. Vamos a resolver nosotros, ¿ok? Ahora, existen varias áreas de la cultura física. La carrera de nosotros se llama actividad física, deporte y recreación. No es solo entrenamiento deportivo. Por eso no me quise apegar más al entrenamiento deportivo y me abrí un poco más. Entonces vamos a hablar un poco de la cultura física, que tiene que ver, por supuesto, con la actividad física, el deporte y la recreación. Se acoge un poco más el concepto. La cultura física tiene varias áreas que ustedes pueden investigar, ¿ya? En esas áreas están la recreación física. Ustedes pueden hacer investigaciones físicas que se vinculen con la recreación, ya sea la recreación de los niños, de los infantes, del adulto mayor, ¿ya? De un barrio determinado. Fíjense todo lo que pueden investigar ustedes de la recreación. Ustedes pueden hablar de la actividad física y la salud. Podemos hablar ahí del sedentarismo, de la obesidad, de las personas que no practican actividad física, qué le puede suceder a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, depende de la edad también. Pueden hablar de las actividades deportivas propiamente, que por supuesto acá no hay mucha diversificación en deportes, no sé por qué, ¿ya? Porque en realidad se enfocan mucho en el fútbol, cuando hay varios deportes que se pueden analizar en este contexto. Si se tiene en cuenta que en el Ecuador el mejor deportista de la historia no es futbolista. Pueden hablar de dirección y gerencia, que en este caso ustedes más adelante darán una asignatura que se llama emprendimiento y proyectos, en la cual ustedes se van a acoger a la dirección de la cultura física, pero este tema me parece que se acoge un poquito más a lo que es la administración de empresas. Y pueden hablar de la educación física, ¿ya? De los microciclos curriculares y de los mesociclos curriculares. ¿A qué se refiere? ¿Por qué un mesociclo determinado? ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer esta serie de actividades en la educación física? Quizás porque el grupo lo necesite, el grupo tiene problemas en la habilidad motriz básica y se necesita un meso. Ya pude entrar yo. Que sea de educación física. Dígame. ¿Alguien? ¿Me pidieron la palabra? ¿Me pidieron la palabra o no? Sí. Ya. No, siga nomás, profe. Entonces, nosotros podemos resolver todos esos problemas, ya sea en el deporte, ya sea en la actividad física, como medio para mejorar la salud de la persona, ya sea desde el punto de vista recreativo, ya sea desde la educación física, o ya sea desde la dirección y gerencia, que en este caso no nos vamos a meter mucho porque lo ideal para esto sería estudiar la carrera de administración. Vamos a ver ahora qué se debe hacer. ¿Me escuchan bien? ¿Qué se debe hacer para delimitar un problema? Se precisan las pautas fundamentales para la futura formulación. En este caso, se delimita teniendo en cuenta aspectos específicos, ya sea la edad, ¿ya? No es lo mismo trabajar con... Por favor. No es lo mismo trabajar... Compañero Cristian, apaga el micrófono. No es lo mismo trabajar con un estudiante de 15 años que trabajar con un estudiante de 12 años. Ya ahí yo delimito la edad. ¿Ok? Yo puedo decir que mi investigación es con estudiantes de 15 años que sean de sexo femenino o masculino, o puede ser mixto. Puede ser personas de 15 años que sean en un grupo mixto. Puede ser en la educación física, en el deporte, en cualquier lugar. Lo otro es que hay que tener en cuenta el lugar donde se llevará a cabo la investigación. No es lo mismo una escuela, ya les decía, en el norte de Quito que en el sur de Quito.
¿ya? Incluso estando en el sur de Quito o en el norte de Quito, las dos escuelas pueden ser que sean muy diferentes, porque los estratos de los estudiantes son diferentes, ¿ok? Y en sí... Profe, perdón. Dígame. Profe, disculpe, tal vez puede volver a explicar lo que es la delimitación del problema. Ya. Muchas gracias. Cuando hablamos de delimitar un problema, todo eso tenemos que hablarlo en la investigación, ¿ya? Nos referimos a que tenemos que diferenciar nuestro grupo en cuanto a la edad. Ya les decía, no es lo mismo trabajar con un estudiante de 12, de 13, de 14 años que un adulto mayor, ¿ya? Ya nosotros sí podemos decir de qué edad a qué edad consiste nuestra población, ¿ya? O nuestro grupo donde vamos a trabajar, ya la persona que va leyendo va entendiendo a dónde vamos, ¿ok? Tenemos que abordar también temas como el sexo, o sea, si es masculino o femenino, o si va a ser un grupo mixto, porque un grupo mixto puede ser, ¿ya? Todo depende de lo que queramos investigar, por eso hay que delimitarlo muy bien. Hay que abordar también el lugar donde se va a desarrollar la investigación, y ya les ponía el ejemplo, que no es igual una escuela en el norte de Quito a una escuela en el sur de Quito. Incluso les decía que estando en el mismo sur de Quito, quizás existan dos escuelas que aunque estén muy cerca, son diferentes, ¿ya? Porque los estudiantes son diferentes, ¿ok? Entonces todos esos elementos hay que tenerlo en cuenta a la hora de delimitar el problema, ¿ok? Lo vamos encerrando en una burbuja, bien chiquitico el problema, ¿ok? Para tratar de enmarcarnos en un punto específico, ¿ok? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Profe, pero aquí también aquí dentro de las limitaciones también tiene que haber un cierto número de participantes. No, ahí no, todavía no. Estamos en lo que tenemos que delimitar. Eso más adelante, la población y muestra, hablamos de eso. Estamos hablando nada más de lo que tiene que existir para decir nuestro problema. Es con niños de tal edad, de tal sexo o de tal género, ¿ya? O mixto. Y de tal lugar, ¿ok? Sin hacer mucha especificación, porque ya más adelante, cuando hablemos de la población y la muestra, vamos a especificar cuál va a ser la población y la muestra y cuál va a ser el lugar en sí o la escuela en sí, que más adelante vamos a ver que tiene que haber en una tesis de sistematización lo que es la misión y la visión de la institución como tal, más adelante, ¿ok? Ahora estamos hablando del problema. Seguimos. Vamos a ver una situación que puede existir en un problema determinado en el taekwondo, que tomamos como ejemplo. Se tiene una situación problemática en un equipo deportivo de taekwondo en la categoría 11-12 años del sexo femenino en cuanto al pateo Dolio Furio Shai. Ahora, les explico. Ahí no se define la edad. Miren la edad. ¿Se define o no se define? Se estoy definiendo el sexo. De 11 a 12 años. Sí, se define. Es la edad. Exacto. Estoy definida. definiendo el sexo o el Y la género, edad. ¿ya? Y estoy definiendo el problema que tienen en sí, que es en cuanto al pateo de la dolio. Ahora, este es otro tipo de problema que puede existir. Hay poca participación, es un problema que existe en realidad, de los adultos mayores masculinos a las actividades que realizan en las diferentes áreas donde se imparte la educación física para este grupo, para los adultos mayores. Miren, muchas veces los adultos mayores, eso sobre todo pasa con los hombres, piensan que porque van a un lugar... Cristian, por favor. Profe, ¿le puede decir al señor Echeverría que apague su micrófono? Sí, ya le dije. Por favor, Echeverría. Miren. Muy amable, profe. Miren, muchas veces, por ejemplo, los adultos mayores les decía que muchas veces, sobre todo eso pasa en el sexo masculino,
no quieren practicar o no quieren realizar actividad física, quizás por un problema a veces de los mismos complejos que pasan entre que son hombres. Y entonces piensan que por ir a ese lugar a practicar actividad física, que lo que hay básicamente son muchas mujeres, ellos pierden quizás la hombría. Y eso sucede mucho, ¿ya? Buscar alternativas para eso o la solución a este problema sería muy interesante también. Y esto le estoy poniendo acá, que existe muy poca participación. Ya defino el grupo, ya sé que son adultos mayores. Si quiero especificar un poquito más, puedo decir que son adultos mayores y lo delimito en una edad determinada. En este caso yo estoy abordando que ya tienen mayor a 65 años, que son hombres y que presentan poca participación a las actividades que se realizan en la educación física. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Antes de formular un problema, esta es la parte de la delimitación del problema. Nosotros empezamos a caracterizar el problema y después tenemos que formularlo. A la hora de formular el problema, se debe hacer énfasis en todos los aspectos que tienen que ver con esta problemática. Por favor, Cristian. Cristian, el micrófono. Para formular el problema, ¿me escuchan bien? Hay que tener en cuenta en un solo párrafo o en una oración, hay que describir claramente cuál es la discrepancia que existe entre lo que existe actualmente y la situación actual o la situación deseada. No necesariamente, fíjense, esto es una cosa interesante porque se van a encontrar, no sé si alguno ha revisado alguna tesis o ha realizado alguna tesis, que muchas veces la formulación del problema está redactada en forma de interrogante. Nosotros vamos a hacerla de las dos formas. Ustedes la van a hacer como ustedes la entiendan. Si quieren hacerla en forma de interrogante, ¿ya? O sea, es la pregunta que ustedes se van a hacer para la resolución del problema, ¿ok? Se puede hacer en forma de interrogante o se puede hacer simplemente abierta, de un modo abierto, en un solo párrafo se indican todos estos aspectos. Ahora vamos a ver un ejemplo de formulación del problema y delimitación del mismo. Por ejemplo, existen problemas porque su equipo deportivo de la categoría sub-18, puse su equipo deportivo para no poner un equipo determinado, del sexo masculino no ejecuta bien un elemento técnico de pateo porque no tiene una adecuada resistencia. ¿Ya? Fíjense que aquí el investigador abordó de que el problema es de resistencia y no es de coordinación, porque muchas veces el problema del pateo es un problema de coordinación. En este caso es un problema de resistencia, porque la persona no tiene resistencia y al no poder estar en un periodo largo de tiempo, ¿qué pasa? Que se cansa y se descoordina. ¿Ya? No es el caso. ¿Ok? Ya él delimitó que el problema está en la resistencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se formularía ese problema? ¿Cómo se formularía ese problema? Entonces, abrimos un signo de interrogación y dijéramos, ¿cómo mejorar la resistencia, que es el problema de nosotros? ¿Ya? ¿Cómo mejorar la resistencia en el equipo? En este caso es un equipo sub-18. En el equipo o grupo de la categoría sub-18 del sexo masculino. Fíjense que aquí está el sexo masculino, la categoría sub-18, y lo pusimos en signos de interrogación. Esa es la formulación del problema, ¿ya? Eso tiene que estar obligatoriamente en todas las tesis. Tiene que haber un apartado que sea de formulación del problema. En este caso, se realizó o se formuló abriendo signos de interrogación, pero no tiene por qué estar tampoco. Seguimos avanzando. Otro ejemplo, un equipo de 13 y 14 años del sexo femenino de taekwondo presenta problemas en la coordinación en cuanto al ritmo y pateo, ya que son elementos de la coordinación. Entonces, ¿cómo mejorar el ritmo del pateo?
Fíjense que es casi lo mismo, pero no es lo mismo la formulación. ¿Ok? ¿Cómo mejorar el ritmo del pateo en cuanto en el equipo 13 y 14 femenino de Taekwondo? Vamos a ver otro ejemplo. Nunca se han realizado actividades físicas extracurriculares en pos de brindar alternativas que beneficien el control de los problemas de asma bronquial de los niños de 8 a 10 años que asisten a la unidad educativa San Juan Bosco. ¿Ya? Si nos damos cuenta ahí estamos hablando del asma bronquial, que no existen alternativas curriculares y que existen niños de 8 a 10 años que presentan ese problema y la unidad educativa San Juan Bosco. Si delimitamos o si formulamos, perdón, ese problema, decía que la falta de apoyo, esa es la formulación del problema ahora sin interrogantes. Falta de apoyo de la unidad educativa San Juan Don Bosco en implementar nuevos programas de actividad física terapéutica dirigida a los niños de 8 a 10 años con asma bronquial. Si nos damos cuenta es muy parecido, pero no es igual, ¿ok? Porque todos estos elementos que están a la izquierda, nosotros tendremos que desarrollarlos en la introducción y la formulación del problema es una cosa independiente que va antes de los objetivos, ¿ok? Otro ejemplo, las instituciones educativas no reconocen la importancia de la educación física en la básica primaria como instrumento para el pleno desarrollo social, físico y psíquico del niño. Esto es una problemática que existe. Perdón. ¿Cuáles son? La formulación sería la siguiente. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones metodológicas que presentan los docentes no especializados en educación física para orientar esta asignatura? Existen muchos profesionales que no son de la educación física que están dando esta asignatura, ¿ya? Y eso es un problema también que sucede en la actualidad. Y no se el audio algo pasó, profe. Aló, dígame. Díganme. Aló. Seguimos.